iniciamos un ciclo sobre el camino a la reforma laboral que lleva adelante España. Este ciclo empezó la semana pasada junto a Francisco José Trillo Parra, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, y con Lidia Ruiz y Jorge. Lidia se está uniendo en este momento a nuestro vivo, vamos a llamarla ya mismo, porque además tenemos otras sorpresas que vamos a estar hablando hoy. Así que, Lidia, ¿estás por ahí? Mientras tanto, vamos a ir anticipando, vamos a estar hablando sobre este camino de la reforma laboral, vamos a estar hablando de subcontrataciones, vamos a estar hablando... Hola, Lidia, bienvenida, nos volvemos a encontrar. Hola, ¿Todo bien? hola Mariel, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Y ya mismo voy a estar llamando a nuestra otra persona invitada, que la verdad, por lo menos, me gusta que vayamos ampliando nuestro campo de personas que se unen a nuestros vivos. Y sí, estoy así, como me ven, a doble pantalla, porque estamos transmitiendo también en Twitch. ¿En qué Twitch? En la persona que estamos ahora esperando que se va a unir. Así que fuerte el aplauso para un tío legal. Se conecta Nacho. ¿Estás por ahí, Nacho? Nacho, Sí, te está haciendo A error. ver. Ahí va. Le estoy. estamos volviendo a enviar, le estamos volviendo a enviar la solicitud. La verdad que no nos dan las manos con todas estas pantallas que estamos manejando. Pero bueno, Lidia, le estaba recordando a las personas que nos escuchan que la semana pasada iniciamos estos encuentros virtuales sobre derecho laboral, iniciamos el camino hacia la reforma laboral que lleva adelante España, y mientras esperamos a nuestro invitado, podemos recordar, ¿no?, de qué estamos hablando, de qué comenzamos a hablar la semana pasada y por qué es tan importante que hablemos sobre el camino a la reforma laboral. Sí, bueno, la semana pasada contamos con nuestro profe de Derecho del Trabajo, Paco Trillo, y estuvimos hablando de los antecedentes de la reforma laboral, principalmente de la del 2012. También estuvimos hablando de despidos y de contratación. Y entonces ahora para esta segunda parte pues contamos aquí con Nacho, que creo que ya está, se ha hecho de rogar, pero ya está. Muchas gracias por participar y por haberte unido y participar con nosotras en esta segunda fase de la reforma laboral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Nacho, ¿alguien te conoce como Nacho o ya sos un tío legal? Bueno, en las redes siempre me preguntan cómo me llamo porque es verdad, pone un tío legal, aunque siempre en los vídeos, por ejemplo, en YouTube digo Nacho, pero bueno, entiendo que no prestan atención, pero bueno, podéis llamarme Nacho, mejor Nacho, la verdad, que tío legal es como un nombre un poco más comercial o de cara al público. Muy Bien, muy bien. bien. Entonces ahora sí podemos comenzar, vamos al grano, porque las personas que se están uniendo y nos están viendo, tanto por Instagram como por Twitch, quieren que hablemos de lo que venimos difundiendo toda la semana. Queremos hablar de la reforma laboral que está en proceso de construcción entre el gobierno, las patronales y los sindicatos. Diversos temas son los que se están trabajando y hoy nos vamos a enfocar en algunos de ellos, por ejemplo, convenios colectivos y subcontratación. ¿Cómo nos afectan estos temas en la vida cotidiana? Digo, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Digo, ¿cómo me puede afectar a mí en mi trabajo cotidiano estos temas? Bueno, pues habría que igual empezar explicando lo que es un convenio colectivo y no se puede hablar de convenios colectivos sin hablar de negociación. Entonces, al final, el convenio colectivo es el fruto de la negociación entre parte empresarial y la representación de las personas trabajadoras. El fruto de esas negociaciones, de esa negociación colectiva, da lugar a ese convenio colectivo, que es ese acuerdo alcanzado entre las partes. Además, el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores dice que es fuente del derecho. Entonces, cuando se está negociando, al final se está negociando ley a pequeña escala, pero vinculante. Eso para resumir lo que es un convenio colectivo y lo que es la negociación colectiva, que es tan importante en nuestro día a día, porque al final todos somos personas trabajadoras. Correcto. Sí, sí. A mí la definición es clarísima, es decir, es un cuerpo, es un contrato, pero tiene alma de ley. Como bien indicas contrato, ¿por qué? Porque la negociación colectiva precisamente llega a ese punto, entonces es un contrato, está pactado por ambas partes y el alma de ley porque al final es fuente del derecho.
igual que el estatuto, igual que cualquier acuerdo incluso que se haga entre empresa y trabajadores. Claro, pero digo, Todo. convenio colectivo, digo, habla de un colectivo. ¿Quiénes Ujú. forman parte de este colectivo? Yo, por ejemplo, como persona trabajadora, formo parte. Sí, te afecta. ¿Te ¿Me afecta? afecta? ¿En qué cosas me afecta? Vale, Pregunta, Obviamente, no, pregunta de persona trabajadora. vale. ¿Quién la obvia- contesta? Tú misma, va. obviamente te afecta como persona trabajadora en tanto en cuanto que ahí se negocian tus derechos, ¿no? Siempre por encima de lo que está marcado por el Estatuto de los Trabajadores. No se pueden negociar por debajo, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y en tanto en cuanto a si puedes formar parte de esa negociación o no, si eres representante de las personas trabajadoras, sí podrás sentarte a esa mesa. Pero si no, tienes que confiar o delegar en esos representantes sindicales, con esos representantes de los y de las trabajadoras que van a hacer valer tus derechos en esa mesa de negociación. Digo, y antes de entrar en lo que se está pensando para la reforma laboral, ¿en qué estado actual estamos con respecto a la negociación colectiva? ¿Y qué creen vosotras si funciona de manera adecuada? ¿Y cuáles creen que podrían ser los cambios o aportes que se deberían hacer? Pues es una pregunta compleja. O sea, ahora mismo la negociación colectiva está bastante carente de fuerza, porque al final hablamos de que la negociación colectiva en este país se reduce a las pymes, o sea, el tejido empresarial de este país principalmente son pymes. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, en este caso yo como asesora de un sindicato en concreto bien mayoritario, cuando nos sentamos a la mesa a negociar esos convenios colectivos, tenemos muy poca fuerza a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque son empresas pequeñas en las que además el trabajo suele ser, por desgracia, bastante precario y la gente suele tener ese miedo a esa reacción o a esa posible represalia que pueda haber por parte de la empresa a la hora de reivindicar o de solicitar estos derechos. Y pongo un ejemplo muy claro. O sea, las negociaciones, lo principal, o sea, las líneas rojas que estamos teniendo últimamente son pues que queremos solicitar una subida de 0,5 y sobre todo el tema de flexibilidad del horario. Suelen ser como las dos líneas generales que nos estamos encontrando, que nos piden la representación de los y de las trabajadoras, que negociemos como líneas rojas. Entonces, llegamos a la mesa de negociación, vamos a negociar con esto, lo solicitamos, lo ponemos sobre la mesa y por parte de la empresa nos dicen que no. Entonces, como dicen que no, la parte de los y de las trabajadoras tienen que tener o sea, tenemos que poder contrarrestar ese no, ¿no? Decir, pues vamos a plantear un parón, vamos a publicarlo en los medios, porque por supuesto el tema de la huelga prácticamente ni se plantea. Eso se plantea en sectores más grandes, que ahora diré. Entonces, a la hora de negociar hay poco margen de maniobra porque al final hablamos de un tejido empresarial de pymes en el que hay poco margen de maniobra a la hora de negociar y contrarrestar esa negativa que obviamente por intereses contrapuestos que hay, que no vamos a entrar ahora porque son motivos obvios, pues no se permiten por parte de la empresa. Esa es mi experiencia, por lo menos. No sé si Nacho tiene otra experiencia al respecto. Yo con el tema de la negociación colectiva, claro, es que partiendo de la situación actual, y hay que explicar la primera reforma laboral que modificó eso. Es decir, en 2012 lo que hay una modificación de la negociación colectiva dando preferencia o prioridad a los convenios colectivos de empresa. Que esto ha dado, y en mi experiencia, lugar a abusos, por un lado, como bien indicas, porque precisamente un convenio colectivo de empresa, o para explicar a los espectadores, antaño, bueno, a día de hoy también, los convenios colectivos pueden ser estatales, autonómicos, provinciales o incluso sectoriales, y es decir, esto es lo que es el ámbito territorial, luego ámbito funcional, territorio y funciones. Pero lo que introdujo esa reforma laboral era que los convenios de empresa tenían prioridad aplicativa. Entonces, ¿qué daba lugar? Como bien indicas, que empresas incluso pequeñas, relativamente pequeñas, que antaño estaban vinculadas a un convenio de ámbito superior, como podía ser un provincial, un estatal, un autonómico, que tiene más fuerza a la negociación colectiva, porque como bien dices, es mucho más fuerte que todo un sindicato a nivel estatal se movilice por un sector que no a una provincia
aparentemente una comarca, que no es el caso, o a una empresa. Entonces, al final, las partes negociadoras son en la empresa el empresario, que es quien va a pagarle el sueldo a esos trabajadores, y los trabajadores. ¿Que dicen que no? Pues perfecto, oye, pues nos enrocamos y de aquí nos salimos. Y al final se ha cedido a eso, a convenios colectivos de empresa que normalmente perjudican sobre todo salario y las condiciones, que el estatuto de los trabajadores no puedes rebajarlo, no, el estatuto de los trabajadores es lo mínimo, pero no lo mejoran, obviamente. En cambio, antaño un convenio colectivo provincial o estatal o autonómico, pues normalmente los mejoraban por esa fuerza de los sindicatos. Digo, Eso se ha perdido. Estamos justamente camino hacia la reforma laboral. ¿Qué puede llegar a venir y qué podría modificarse que esperamos y creemos beneficie a las personas trabajadoras, ¿no? Silencio en la sala. No, Silencio en el vivo. Yo muy breve, en realidad creo que van a derogar, la idea supongo es derogar lo que se hizo en 2012, quitar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa en pro de esa negociación colectiva, que como propio nombre indica es colectiva, que al final se le da la representación a unos representantes de los trabajadores de unos sindicatos más representativos y a partir de ahí ellos con más fuerza pueden negociar algo pues que les va a beneficiar. Entonces no estás ya hablando con tu jefe de tu empresa, que sois 20 trabajadores, negociando los trabajadores con tu empresario. Son un sindicato con fuerza, con sus asesores jurídicos, con abogados, etcétera, pues que están metiendo presión. Y ahí sí que se utilizan más herramientas de negociación colectiva. Puedes llegar incluso a huelgas, etcétera. Es más fácil movilizar todo un sector de toda la provincia o todo el estado que no la empresa de pues, farmacias Julián de aquí al lado de la esquina. Exactamente. Y también hay otro punto que se está hablando que se va a modificar y es la ultraactividad de los convenios. Con la modificación del 2012 se cargaron la ultraactividad del convenio a un año y entonces si no se negocia, a la hora de volver a negociar el siguiente año, porque no se prorroga, perdón, partes de una situación inferior a que si negocias el convenio conforme a lo que tú ya tenías y se ha prorrogado. Con lo cual, ese es otro punto que yo creo que va a ser muy favorable, sobre todo va a ser muy favorable para todo el mundo, el hecho de la ultraactividad del convenio, porque a la hora de empezar a negociar ya partes de lo ya negociado y no de cero. Ultraactividad nos referimos a... Perdón, a la vigencia del convenio. Una vez acaba, perdura. Exactamente. Bien. Lo siento, María. No. Yo hago preguntas porque ustedes saben bien que mi conocimiento de algunos tecnicismos son muy, muy, muy bajos. Entonces, yo como persona trabajadora me quiero sacar todas las dudas. Y creo que las personas que están del otro lado, tanto en Twitch como en Instagram, tienen las mismas dudas que podemos tener yo o cualquier persona trabajadora. Entonces, a esas personas les agradecemos primero muchísimo por estar del otro lado. Te queremos agradecer, Nacho, muchas gracias por acompañarnos. Y para seguir, algo que parece también muy alejado de nuestra cotidianidad, tiene que ver con la subcontratación. Otro de los temas que se están trabajando en esta reforma laboral. ¿Qué es y cómo está legislada actualmente? ¿Tú misma? O como quieras. Ya. A ver, la subcontratación es que hay varios aspectos que entrar, es decir, no es para que entendamos. Hablo muy claro. Una empresa puede tener una actividad que sea propia, como puede ser, pues pongamos una fábrica de construcciones metálicas, y tiene actividades que no son principales. Puede tener contabilidad, puede tener limpieza, puede tener aspectos no fundamentales o esenciales. O la hostelería, que también es algo muy claro, sobre todo aquí donde vivo yo, por ejemplo, es lo que eran antaño lo que son las camareras de pisos, que no es una actividad normalmente, o se decía antaño, esencial de la actividad. La hostelería, pues por ejemplo, un hotel, pues todo el personal que tiene, pero luego la hostelería y luego la limpieza se podía subcontratar. Subcontratar normalmente es una actividad no esencial, porque si tú subcontratas una actividad esencial, podríamos hablar de lo que se llama una cesión ilegal de trabajadores. Perdón, Nacho, te interrumpo un momentito. En este caso, en la pandemia, esto de ser no esencial, imagino que ha afectado mucho a estos casos de subcontratación. Bueno, no esencial se refiere a dentro de la actividad propia de la empresa. No esencial no, sino que sería como una actividad no principal. Por ejemplo, ¿y los CERTES, por ejemplo, les correspondía a esta persona?
Claro, si claro, esto es otro tema. Al final los Perdón, ERTEs. ok. Claro, o sea, cuando te hablo de actividad no esencial, no es no esencial. Es que ahora el nombre en realidad no sería ese. No principal. Por ejemplo, yo te he dicho Que una no forme industria. parte del objeto social de la empresa, igual sería. Correcto. Entonces, la subcontratación a día de hoy, qué se hace o qué es lo que pasa o el problema que hay? Que, por ejemplo, en la hostelería pasaba que los hoteles, pues las camareras de piso se subcontrataban en empresas externas, externalizaba el servicio, que todo el mundo conoce lo que es contratar y básicamente y normalmente más barato, no teniendo en cuenta el convenio de la hostelería, que sí que establece como camareras de piso, se subcontrataba a una empresa externa que los contrataba como auxiliares y al final se pagaba menos precio. ¿Cuál es la situación? Que las camareras de piso cobraban miseria, los hoteles les salía más barato y tenían peores condiciones laborales. Esto se ha intentado suplir, por ejemplo, es que lo digo hostelería porque el convenio colectivo ya establece que no se podía subcontratar este tipo de actividades y que si se subcontrataba se mantenían las condiciones laborales. Ese es el kit de la cuestión que creo yo que están intentando paliar o que va a intentar paliar esta reforma. Que si subcontratas una actividad, sea cual sea, las condiciones sean las mismas o mínimamente como dice el convenio colectivo de la empresa principal. A partir de ahí tú haz lo que quieras, como si quieres contratar a la otra, pero esa nueva empresa tendrá que pagar conforme a tu convenio, más o menos, para que Perdón, entendamos. nos está llegando una pregunta porque preguntan sobre la seguridad privada. Hablan de que la seguridad privada es esencial y también funciona por subcontratación. Pero no tiene que ver, mira, seguridad privada tengo bastante, por suerte, conocimiento en ese aspecto. Es como esencial o no esencial, eso dependerá de lo que establezca el Real Decreto. En este caso, o sea, las actividades esenciales en el estado de alarma se determinaban por lo que decía el Real Decreto. A partir de ahí podías acogerte a un ERTE por fuerza mayor o no. Había un anexo. Lo de funcionar por subcontratación, siempre, casi ninguna empresa tiene como actividad, o sea, utiliza personal propio de seguridad privada. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de empresas que se dedican, además hay titulaciones especiales, requieres normalmente autorizaciones de policía, creo yo recordar, por el tema de armas, es decir, son actividades muy específicas y ninguna empresa, salvo un banco, por ejemplo, que aún así también lo externalizan, tienen como actividad dentro de su objeto social, como decía Lidia, en la seguridad, salvo que esa es una propia empresa de seguridad privada. Entonces, no tiene nada que ver, en realidad. Pero sí funcionan por subcontratación, pero el fraude de la seguridad privada no es la subcontratación, es la utilización de auxiliares como vigilantes de seguridad. Bueno, volveremos a ese tema, pero Lidia, digo, ¿qué busca la reforma laboral respecto a la subcontratación? ¿Va a haber límites, digo, para regular esto que nos contaba bien Nacho? ¿Va a haber límites a favor del trabajador? ¿Cuál es la pretensión? Bueno, pues ahora mismo no lo sabemos con certeza, pero parece ser que va encaminada a que la negociación entre los agentes sociales que forman parte de esta negociación de la modificación del Estatuto de los Trabajadores va encaminada a lo que decía Nacho, que parece que ya está en el convenio de la hostelería, y es precisamente limitar esa subcontratación, limitarla y para evitar sobre todo el tema de las cesiones ilegales, que ha habido muchísimas, y sobre todo que en ese caso se aplique el convenio de la empresa principal, que normalmente suele ser mucho mejor. O sea, es muy habitual que en empresas grandes de renombre se empiece a trabajar a través de una ETT, típicas de Trallas, BSR y demás, y luego ya si tienes suerte, pues formas parte de la plantilla ya con un convenio colectivo de aplicación pues, más acorde con el trabajo desempeñado. Y parece ser que está encaminada la reforma laboral a evitar esto. No sé si lo harán, como indicaba Nacho, o a colación de lo que decías de si es esencial o no en el Real Decreto del estado de alarma, con un listado de qué se considera o no se considera. No sé muy bien cómo lo van a hacer, pero desde luego es algo que hay que hacer, porque verdad que la subcontratación, que al final lo que hace es abaratar costes, lo hemos visto mucho en la construcción de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata. Entonces eso al final es una merma en los derechos de las personas trabajadoras.
Bueno, y tenemos una pregunta más de Mari que nos trae un tema que hablamos en nuestro primer capítulo, que tiene que ver con la temporalidad de los contratos. Así que podemos retomarlo y si les parece bien, hablar de qué se está debatiendo y qué se está trabajando en esta reforma laboral con respecto a la temporalidad de los contratos. Yo recuerdo algo, a ver si soy buena alumna. Yo quiero que después alguien le diga al profesor si aprendí bien. No podemos hablar del fin de la temporalidad, ¿no? No, Yo creo que no. Es que es Bien, no. soy necesaria. buena alumna entonces. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, se pretende limitar el abuso de la temporalidad que hay a día de hoy en todos los contratos y que partan de ser indefinidos. Pero es verdad que la temporalidad no se puede evitar porque nos vamos a terminar poniendo malos, se va a tener que cumplir eso y es verdad que va a haber picos de producción y demás que se van a tener que suplir mediante contratos temporales. Pero lo que creo que se pretende hacer es regular ese abuso de la temporalidad y fomentar los fijos discontinuos y demás. Lo que comentabas en el anterior, lo comentamos en el anterior directo, que tú lo explicaste muy bien, María, lo que esto es una pregunta muy significativa, que es que el tema de los temporeros y demás, para cubrir esa necesidad empresarial, pero sin que se convierta en un abuso y permitiendo una estabilidad en el empleo. Bueno, y siguen las preguntas. Me acuerdo que hablábamos de la temporalidad principalmente en los casos de campañas, por ejemplo, de Navidades o temporadas tanto invernal como de verano, y ahí hablábamos de que había un problema con la temporalidad porque es una cuestión de necesidad. Así que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla este tema. Siguen llegando preguntas, así que les agradecemos a las personas que están del otro lado y nos dicen, ¿qué os parece que la empresa principal tenga que responder solidariamente de las obligaciones con la seguridad social? Ahora no pasa y hay mucho fraude. Yo estoy Bueno, aquí, pues pero estoy apagado. dale, Nacho. No, dale tú, que si no queda muy feo hablar sin estar ahí. Pues A ver si lo arreglo. obviamente a mí me parece que de hecho es una de las cosas que se pretende reformar y va a ser un gran avance para evitar el grandísimo fraude que hay en este país. Y además creo que va a servir sobre todo, más que para evitar el fraude en seguridad social y demás, creo que va a servir de una manera disuasoria a evitar, o sea, se va a disuadir que se subcontrate el hecho de responder a estas cuotas, porque entonces ya la empresa principal se lo va a pensar más. Entonces, creo que es una muy buena solución, la verdad. Bueno, y ahora sí me gustaría, Nacho, nos escuchas bien, ¿no? Sí, perfectamente. Estoy intentando arreglar Vale. aquí un pequeño inconveniente que no sé por qué la cámara ha querido hacerme así. Pues bueno. Bueno, no, Eh, no, igual te vemos bien, por lo menos yo Sí, yo te te veo escucho bien. bien. Nos llegan mensajes de que va muy bien el directo, así que creo que no, estamos muy bien. Llegan corazones, nos dicen, me encanta. Nacho, digo, y Lidia, me gustaría que me cuenten qué consideran vosotras que debería estar en esta reforma laboral. Digo, desde no solo como abogado, como abogada, sino vale. también como personas trabajadoras. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? De momento es verdad que lo que se está poniendo sobre la palestra me parece muy ambicioso y me está gustando mucho, ¿eh? Sin ánimo de hacer apología de nadie, me parece que el hecho de las propuestas que se están haciendo nos van a hacer avanzar a todos y a todas como sociedad. Es verdad que he echado de menos alguna cosa más. Pues, por ejemplo, habría que darle igual una vuelta al tema de las indemnizaciones. Recordamos que se bajó de los 45 a los 33. Yo creo que eso habría que darle una vuelta. Lo que comentaba el otro día, la prohibición de los despidos COVID, pues a lo mejor habría que meterlos dentro de un motivo de nulidad, que no está, esto es que ya lo conté la semana pasada. Pero bueno, es verdad que de momento lo que hay sobre la mesa es muy ambicioso y yo lo único que espero es que realmente sea efectivo y sobre todo que se hagan políticas encaminadas a una estabilidad, a un fomento de la contratación y de la estabilidad en el empleo, para que pasemos ya de esa fase de precariedad en el empleo, de tener que tener 3 empleos y no poder llegar a fin de mes. En fin, creo que
aquí todos los agentes que forman parte de esta negociación están haciendo un gran esfuerzo, espero que lo sigan haciendo un poco más y que podamos avanzar como sociedad, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos. Nacho. Yo discrepo en algunas cosas, es decir, creo que no es ni por apología ni por crítica. Me gusta, se arma debate. No, yo, es que en realidad mucha gente además cree que soy muy pro trabajador y no es así, ni pro empresa tampoco en realidad, soy bastante práctico porque estoy en los dos bandos. Entonces, por un lado hay cosas que me parecen bien, es decir, obviamente hay precariedad laboral. Ahora, ¿es la realidad, es decir, la precariedad laboral viene por los contratos temporales? No, viene por la utilización fraudulenta de una herramienta que está bien hecha, que si se hace bien, sirve. Yo tengo empresas que si tienen necesidades productivas, hacen un contrato de hora-servicio y para ese contrato, perfecto. Y es una necesidad real. Y entonces está bien hecha la herramienta. Eliminar ese contrato como querían, no me parece bien. Siempre que se utilice bien. Si no se utiliza bien, para eso están, como bien sabes, el fraude de ley. Pues el contrato es indefinido y si te echan, pues bueno, ahí tienes la indemnización. Hasta ahí bien. Ahora, creo que habría otras maneras de mejorar el mercado laboral. La negociación colectiva tampoco me parece mal. Es verdad que sobre todo por el tema final siempre es el fraude, que se utiliza algo que te dan, lo utilizas de forma perversa pues para tus fines o tus intereses. Eso está clarísimo. En vez de descolgarte en vez de lo de los convenios colectivos de empresa, viene el problema porque se bajaban los sueldos. Es decir, yo he tenido constancia y conocimiento primero de empresas que utilizaban el convenio de empresa para bajar los sueldos, básicamente. El resto les daba igual, lo que querían era bajar sueldos, porque el convenio de estatal ponía 1.500 y ellos querían bajar el SMI, si podían el SMI. Pero bueno, esto no es... Creo que el problema... Y al final hay que entender también las dos situaciones, porque por un lado los trabajadores piden estabilidad, mejoras salariales y conciliación, que creo que es de lo básico, que es lógico totalmente, y las empresas buscan flexibilidad, que también es lógico. Flexibilidad y obviamente abaratar costes. Pero también es que entraríamos en un debate de bueno, el salario no se está tocando porque ya lo han subido, que también me parece bien. Cuanto más salario al final, pues más movimiento económico y tal. Pero creo que les faltan muchas cosas. Y no es que solo miren por un lado, pero hay ciertas cosas que no acaban de verlo con toda la perspectiva. A lo mejor yo digo, habría que mirar punto por punto que está bien, no, sino si está bien o no. Bueno, vale, sí. Bueno, lo de los contratos temporales, por ejemplo, yo estoy totalmente en contra. Creo que se tiene que hacer. Ahora, el cómo, ya veremos. Porque hacer indefinidos a todo el mundo, eso lo siento. Eso es vivir en un mundo de fantasía, porque no todo el mundo puede ser indefinido. No porque no pueda serlo, sino porque es que las necesidades son las que son. Pero si se utiliza mal, pues se castiga. Lo de la subcontratación, ahí sí que me parece bien. También se utiliza de forma fraudulenta, está clarísimo. Ahora, ¿cómo se va a encuadrar? Seguro que los abogados, que para eso estamos, encontraremos otros mecanismos para utilizar la ley y para saltárnosla. Entonces, al final, creo que el problema seguirá ahí. Yo soy muy partidario de en vez de a veces conceder ciertas ayudas y tal, pues pon costes ceros a las empresas para las cotizaciones de los trabajadores. Es un dineral lo que se gastan. Yo tengo muchos amigos también empresarios y que me dicen, es que tener a un trabajador de pagarle, que dice, me encantaría pagarle 1.800 euros, si me costara 1.800 euros. El problema es que me cuesta 2.600 o 2.800 o 3.000 euros. Ese es un problema. Entonces, a lo mejor habría que invertir el dinero, entre otras muchas cosas, porque es que no vamos a arreglar España ni el mercado laboral aquí así con esto, en otras cosas que no se parece que ayudar a veces a la empresa también es malo. Y yo no digo que solo se tenga que ayudar a la empresa, se tiene que hacer a los dos. Puede haber un equilibrio, que sería lo idóneo. Bueno, yo creo, perdón, ¿no? Pero digo, hay algo, y hablo desde una lectura nomás, desde trabajadora e incluso desde mi espacio como más periodista y comunicadora, la regulación de los ERTE fue una ayuda justamente para la empresa, para beneficiar al trabajador y que no sea despedido, pero el coste de la empresa fue lo que ayudó, ¿no? Sí, ahí totalmente. Por ejemplo, eso me parece bien, pese a que obviamente nos hemos hipotecado. Pero es que es lógico, es que estamos en una crisis totalmente inaudita, nunca se ha visto nada, y por un lado los trabajadores también han sido afectados porque muchos han dejado de cobrar mucho, o incluso no han cobrado todavía a día de hoy, y las empresas por suerte se les ha dado un salvavidas porque si no tienen que cerrar. Está claro, ahí sí que ha sido una ayuda relativamente equilibrada, claro, sí.
Lidia, no sé si tú querías responder algo que te vi que querías hablar y tenemos una pregunta más antes de cerrar, pero bueno, me parece que está muy interesante, así que ya me gustaría comprometerlos para un próximo, espero que no mucho. Lidia, Dos cuestiones muy rápidas, muy concisas. Claro, obviamente el contrato temporal no puede acabar en tanto en cuanto pues va a haber bajas que hay que seguir cubriendo y demás. Creo que la reforma laboral va encaminada a hacer a la gente fija discontinua. Es decir, si tú en Navidades tienes necesidad de contratar a X más 10 trabajadores y trabajadoras, que sepan que todas las Navidades van a estar trabajando, ¿no? Para que así puedan organizarse y paliar esa precariedad y esa inestabilidad. Eso por un lado, esa es la idea. Otra cosa es lo que luego haya. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el contrato temporal per se no es malo. El problema es el fraude de la contratación. O sea, ese es el problema. Y y luego, por quieres, otro, perdón Lidia, sí, no. sí. Luego, por otro lado, yo discrepo en el que haya que tratar igual o que las ayudas tengan que ir igual para trabajadores y trabajadoras y empresarios, ¿no? Porque al final no hay una igualdad de armas. O sea, eso es algo que, que no es así. O sea, no partimos de una igualdad. Por eso es tan necesaria esa negociación colectiva, esa fuerza en la negociación colectiva real. Por eso el tema de quitarle prevalencia a los convenios de empresa me parece que va a ser algo muy positivo. Pero yo creo que en ningún caso se les puede tratar por igual porque no hay una igualdad de armas. De hecho, ya existe el principio indubio pro operario porque no partimos de una igualdad. Entonces, en tanto en cuanto no partimos de una igualdad, es verdad que obviamente el Estado tendrá que invertir en unas políticas encaminadas a una estabilidad en el empleo que obviamente tiene que participar la parte empresarial. Y ojo, que estoy hablando que yo también pues, soy abogada y al final soy empresaria, ¿no? Eh, pero es verdad que hay que mirar esas políticas desde un punto de vista social, porque si no, creo que iremos en retroceso. Ya me callo que María me corte. No, 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 creo que ya llevamos media hora de vivo, tanto en Instagram como en Twitch. Y lo que le quería proponer, porque hay una pregunta que por lo menos a mí me resultó muy interesante, que tiene que ver con las personas autónomas. Y yo incluyo un tema más, que son los falsos autónomos. Y me parece que es un tema sumamente interesante dentro del derecho laboral y de la situación real de España que podemos hablar, pero me parece que no tenemos más tiempo hoy, entonces les propongo volvernos a encontrar y hablar y debatir sobre cuál es la realidad de las personas autónomas y qué derechos tienen y cómo se podrían mejorar. Buen tema, Parece me bien. parece bien. Genial, ¿Las comprometo? ¿Sí? Sí. encantado. Hacemos así. Pero Mario, que me dé tiempo a hacer pesas, porque yo veo a Nacho muy fuerte y... Yo voy al gimnasio, ¿eh? La próxima hacemos el vivo desde el gimnasio, Nacho. ¿Cómo la ves? No se va a oír ¿Te, nada. te parece bien? Lidia sale con la bici, que es una gran ciclista por la montaña. Yo voy a mi clase de body pump y tú vas al gimnasio. Y cada uno desde su sitio de placer disfruta de seguir encontrando. Tenemos un montón de mensajes. También preguntan la mochila austriaca, ¿qué opinas de ella? Le están el Banco de España. Yo no creo que sea la solución definido. El problema está en que te quedas sin trabajo y estás un largo tiempo sin encontrar. Incluso la gente que no se vuelve a incorporar. El problema es la falta de mercado laboral, de movimiento. Son distintas las mensajes que nos llegan, comprometidas ambas para un próximo vivo sobre el tema de las personas autónomas aquí en España. Muchísimas gracias por formar parte del camino a la reforma laboral, este capítulo número 2 que llevamos adelante con Egalia. Tío Legal, Nacho, te agradecemos muchísimo. La verdad, por lo menos yo me la he pasado muy bien. Creo que siempre voy sumando muchísima información. No sé si me van a poder dar el título de abogada, pero creo que no estoy muy lejos. Y les dejo a vosotras para que puedan cerrar este encuentro. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Mariel. Y nos vemos en el próximo. Y no se olviden de seguir a Un Tío Legal en las redes sociales y a Egalia Abogados. Nos encontramos la próxima y